Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración en este tiempo de Epifanía, en este ya tercer domingo del tiempo de Epifanía, en donde la palabra de Dios nos enseña que Jesús es la luz del mundo. Hermanos en Cristo, nuestro Sínodo Nacional trae para ustedes en esta temporada de Epifanía las buenas noticias de redención solo por fe en Jesús, nuestro profeta, sacerdote y Rey, gracias a quien tenemos gozo y paz, seguridad de vida y vida eterna. Contáctanos si quieres aprender más o tienes cualquier duda o necesidad. Estamos siempre con gozo dispuestos a servirte. Sean bienvenidos y como Sínodo Confesional Luterano, estamos compuestos en Chile por nuestras congregaciones en Linares, Unidos por la Fe y Familia de Dios en Santiago. Y como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del día nos enseña hoy que Jesús cumple con la profecía de Isaías al predicar las buenas nuevas del Evangelio en Galilea, y en esa forma se manifiesta como el Salvador, la luz prometida en el Antiguo Testamento. Y estamos en este tiempo de Epifanía, transitando hacia el tiempo de Cuaresma. Las lecturas para hoy las encontramos en el Salmo 27, en el libro de Isaías, capítulo 9, la epístola al pueblo en Corinto, capítulo 1, y del libro del evangelista Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23, extraemos el sermón del día. Jesús es gran luz que nos ilumina por fe. Entonces, como siempre, respondemos algunas preguntas respecto a este tema. Las tinieblas que Isaías denunciaba, ¿de qué se trataban estas tinieblas? Que decían que estaban asentados en región de sombra de muerte. Y, sin embargo, por la gracia de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Pero también veamos de qué se trata este severo juicio sobre Galilea, la región donde primeramente comenzó a predicar nuestro Señor Jesucristo, en donde convirtió a pescadores en pescadores de hombres. Y el problema del juicio era que la lección no se escuchaba correctamente por parte del pueblo. Veremos de qué se trata. Y de ahí también podremos sacar como conclusión que nuestro llamado como discípulos hoy es a transmitir ese evangelio. Respecto a nuestro sermón, como siempre, basado en sola escritura, transmitiendo la sola gracia a través de la fe en Cristo, nuestro Señor, y destacando ley y evangelio, ley que expone el pecado, evangelio que ofrece salvación. El versículo del día nos enseña, aleluya, aleluya. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el mensaje del evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Vamos a comenzar con nuestro himno devocional de apertura. Bienvenidos. En el nombre de Dios el Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, todopoderoso Dios.
gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, Al diablo venció. bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Bienvenidos, ahora ven y escucha la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración, el cual va a oficiar nuestro vicario Pedro. Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, para invocar juntos a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te damos gracias, Señor, porque al mismo Todopoderoso que hizo todo, el Verbo que es Dios, lo humanaste para darnos salvación y vida. Aumentanos la fe, Señor. Hermanos, recibamos la exhortación de nuestro Señor. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. De manera antifonal, hagamos nuestra confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hagamos nuestra confesión a nuestro Señor por nuestros pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Confesemos juntos. Oh Dios misericordioso, que has dado tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumentanos el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Hermanos, recibamos la absolución de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Por favor, tomen asiento y cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo, recibe nuestra oración. Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos juntos, hermanos, esta oración. Oh Señor, Dios Todopoderoso, que siempre has abastecido a tus siervos con los varios dones que proceden únicamente de tu Espíritu Santo, te rogamos que no nos dejes desprovistos de tus múltiples dones, ni de la gracia para poderlos usar siempre para gloria tuya y el bienestar de nuestros prójimos. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Amado Señor, tú que nos das siempre mucho más de lo que necesitamos y aún de lo que merecemos, así también permítenos reconocer siempre que solo con la sabiduría que tú llenas nuestros corazones podemos valorar en profundidad el hecho de que tú quieres siempre nuestro bienestar y que tu camino es el único de verdad y vida, que nos lleva a vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, oremos juntos el Kyrie eleison. Señor,
piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Seguimos en nuestro culto de adoración, en el segundo tiempo de Epifanía. La palabra de nuestro Señor. Ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra. Por favor, hermano Julio, puedes leer la primera lectura. Buenas tardes. El texto que sigue es el texto del profeta Isaías, en su versículo 9, versículos del 1 al 4. Dios, por medio de su profeta Isaías, profetiza que una luz resplandecerá sobre los gentiles para consolar a los que por causa del pecado están cargados y desesperados espiritualmente. Esto es palabra del Señor. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Demos gracias al Señor por su palabra santa. Hermano Manuel, por favor, nos va a leer la segunda lectura. Buenos días, hermanos. La segunda lectura se encuentra en 1 Corintios 1, del 10 al 17. Pablo exhorta a la congregación de Corinto a ser unidos en una sola fe, en una misma mente y un mismo parecer. Debemos evitar divisiones en la iglesia, especialmente en cuanto a quién es el pastor o líder favorito. Somos uno bajo el Señor y uno en nuestra predicación. Esta es palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno siga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si se han bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Damos gracias al Señor por su palabra. Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Señor es para siempre. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y entrad en sus atrios.
Aclamación del Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 4, del versículo 12 al 23. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Pronto después de que fue encarcelado Juan el Bautista, Cristo empezó su ministerio en Galilea, predicando un mensaje de arrepentimiento y fe, y cumpliendo con las palabras de la primera lectura para el día de hoy. Cristo verdaderamente fue una luz, resplandeciendo en la oscuridad. Así dice la palabra de nuestro Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda la dolencia en el pueblo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea así, oh Cristo. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana según nos enseña el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y cantemos juntos el himno litúrgico, el himno del sermón. Oh, qué amigo no es Cristo. Y nos manda que llevemos
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque hoy día nos has movido nuevamente a esta tu casa de oración, a escuchar tu palabra. Palabra que hoy día nos relata el inicio de la entrega como profeta de la palabra de Dios. Palabra que nos dices es luz a través de la fe. Palabra que también fue entregada por tus discípulos y que nos enseña que de discípulo a discípulo queremos seguir entregando para que ilumine hoy día también a nuestro pueblo, para que a través de la fe éste tenga plena confianza en que a través tuyo, tú eres el único camino, podamos llegar también, al igual que todos los que han creído antes que nosotros, a vida y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en nuestra fe a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra que permanece en nuestro corazón y en nuestra mente, en la cual creemos y confiamos, así como a través tuyo oramos. Amén. Hermanos y hermanas, nuestro texto del día nos enseña que Jesús es gran luz que ilumina por fe. Amados en Cristo, su gracia y paz iluminan nuestra vida con gozo por nuestra fe en Él. Luego de escuchar nuestro Evangelio del día para hoy, quiero remecerlos con un cuestionamiento que sin lugar a dudas es potentísimo y que sacude el alma. ¿Puede alguien que cree conocer el camino estar completamente perdido en la oscuridad? Esta es la realidad que vemos enfrentaban los galileos, pero tristemente puede ser también nuestra realidad si no escuchamos correctamente la palabra de Dios. Hay estudios psicológicos que nos dicen que muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, lo que quizá simplemente nos conviene, lo que nos parece más adecuado. Y el resto no lo consideramos simplemente. Transcurrió aproximadamente un año entre la tentación de Jesús en el desierto y esto que vemos hoy día, su regreso a Galilea. Los acontecimientos que sucedieron en ese año se encuentran escritos en los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan. En Judea, durante esos meses, Jesús experimentó considerable oposición y hostilidad de parte de su propio pueblo. Y Juan el Bautista fue puesto en prisión. Jesús entonces se retiró de Judea y fue a Galilea a cumplir, como ya lo hemos escuchado, la profecía de Isaías. Y no solo por la oposición, sino que principalmente por el cumplimiento de esta profecía. Nazaret de Galilea fue el hogar de la niñez de Jesús, pero ahora decidió hacer de la ciudad de Capernaum su hogar y la sede de su obra. Capernaum estaba localizada centralmente a la orilla del mar de Galilea y en el camino entre Damasco y el mar Mediterráneo, en el territorio que se le había asignado a las tribus de Zabulón y de Neftalí,
cuando los israelitas ocuparon la tierra, dirigidos por Josué. Algunos de los parientes y discípulos de Jesús vivían también allí. Y luego de este contexto histórico, vamos a contemplar cómo Jesús, la gran luz profetizada por Isaías, vino a iluminar a un pueblo hundido en tinieblas espirituales, como nos señala el relato del evangelista Mateo. Nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vamos a ver entonces en el texto de nuestro sermón cuáles eran las tinieblas por las cuales denunciaba Isaías. Y ya podemos entender algo cuando nos dice Galilea de los gentiles. Es decir, en esta parte de Israel había una mezcla étnica, claramente. Vamos a ver por qué la palabra nos dice que estaban asentados en región de sombra de muerte. Y por la gracia de Dios, cómo el reino de los cielos se había acercado a ellos, pero algo pasa y queda marcado un severo juicio sobre Galilea. Luego vemos cómo nuestro Señor Jesucristo convierte a pescadores en pescadores de hombres. Y vemos también por qué el pueblo no escucha correctamente su lección. Y de aquí deducimos entonces la necesidad de nuestro llamado como discípulos hoy. Vamos a comenzar entonces a dilucidar estas tinieblas. Y en las fotos tenemos ahí a Acera, Baal, Azarot, que eran dioses de los lugares cercanos a los judíos. Dioses que incluso reclamaban el sacrificio de bebés pequeños para ellos. La idolatría grosera entonces era parte de la región. Cuando Isaías habló de tinieblas, claramente no se refería a la ausencia de luz solar, sino algo infinitamente más grave: la oscuridad del pecado y la ignorancia espiritual. Estas tinieblas representaban claramente la separación de Dios, el desconocimiento de su voluntad salvadora y la ceguera ante la propia condición de perdición. El pueblo había caído entonces en el sincretismo religioso, mezclando la adoración al Dios verdadero con prácticas paganas, como escribe el apóstol Pablo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las tinieblas espirituales cegaron sus corazones para no ver la gloria de Dios. Galilea estaba poblada por muchos gentiles, además de los judíos que vivían allí. No todos los cananitas habían sido expulsados cuando Israel ocupó la tierra. Además, en el siglo VIII a.C., los asirios, guiados por Tiglat-Pileser, habían llevado a muchos galileos en cautividad
y los reemplazaron con asirios y otros gentiles. Esta mezcla de judíos y gentiles afectó la vida religiosa del pueblo. El Dios de Israel no era desconocido allí, pero la adoración se había alejado considerablemente de las formas que la ley de Moisés había establecido. El pueblo estaba literalmente entonces viviendo en tinieblas, como lo había predicho el profeta Isaías. La oscuridad simboliza maldad, ignorancia e incredulidad. La mayor parte del pueblo no conocía el camino de salvación y esta ley nos duele. Todos nacemos en tinieblas espirituales. Por naturaleza estamos ciegos a las cosas de Dios, enemigos de su verdad, incapaces de buscar por nosotros mismos, tal como lo hacían entonces o tal como le sucedía a estos galileos. Y por eso es que estaban asentados en región de sombra de muerte. La expresión sombra de muerte intensifica entonces la gravedad de la situación. No solo estaban en oscuridad, sino bajo el dominio de la muerte eterna. Esta región simboliza el estado de condenación en que se encuentra en realidad toda la humanidad caída. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, y Galilea, como toda la tierra, yacía esta sentencia divina. El pecado había establecido su reino y la muerte espiritual era la realidad presente de cada alma sin Cristo. Pero aquí resplandece el Evangelio glorioso, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, repito, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice Romanos 5:8. La luz vino precisamente de donde reinaban las tinieblas más densas. Jesús no vino a los justos, sino a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento. Y claramente lo demostró en Galilea, donde Jesús, la luz del mundo, proclamó la verdad salvadora a través de toda esa tierra y atrajo inmensas muchedumbres de gente que lo siguieron de un lugar a otro para oírlo predicar y verlo hacer milagros. Creo que una vez más se constata, ¿verdad?, que a quien más se le perdona, más ama. A los que comenzó a predicar, a los suyos, lo rechazaron. Y fue entonces nuestro Señor, como ya estaba predicho por Isaías, a un lugar de tremendo pecado, de tremenda idolatría. Y sin embargo allí una muchedumbre le escuchó. Una muchedumbre vio la necesidad que tenía en su corazón de encontrar luz, porque estaba en una densa oscuridad. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje que es puro evangelio, ya que el reino no es algo que debamos construir con nuestras fuerzas, sino que se acerca a nosotros solo en la persona de Jesucristo. El reino de los cielos significa el gobierno salvador de Dios sobre los corazones humanos. Jesús vino trayendo perdón, reconciliación y vida eterna. No vino con espada terrenal, sino con la palabra, con la espada del Espíritu, que penetra hasta partir el alma y el espíritu,
llamando al arrepentimiento y ofreciendo gracia inmerecida, como nos dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del reino, salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y Jesús pronunció palabras devastadoras sobre la ciudad de Galilea. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Por qué este veredicto tan severo? Porque recibieron la mayor luz y la rechazaron. Vieron al Hijo de Dios en carne, presenciaron milagros indiscutibles y escucharon predicación perfecta del reino, y aún así endurecieron sus corazones. Esta es la ley que quebrantamos. El privilegio aumenta la responsabilidad. Nosotros que tenemos la palabra completa de Dios, que conocemos el Evangelio de la salvación, seremos juzgados más severamente si lo rechazamos o simplemente lo descuidamos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Nos dice Hebreos 6, del 4 al 6. Y Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Jesús llama a pescadores simplemente para una obra extraordinaria. ¿Por qué, nos preguntamos? Para demostrar que la obra del reino no depende de la sabiduría humana, sino siempre del poder de Dios. Cuando nos paramos a predicar en este púlpito, aunque tenemos una preparación y seguramente algunos títulos que se van a destruir y van a terminar como todas las cosas convertidas en nada cuando dejamos la tierra, ¿verdad? Estamos claros que estos no sirven absolutamente de nada al momento de predicar, sino que la fuerza y el poder viene de la palabra, viene del Espíritu, viene de lo que predicamos y no de quien predica. Y nuevamente constatamos esta realidad. Jesús lo demuestra llamando a hombres simples para que guardasen en su corazón un tesoro inconmensurable. Como escribió Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, sino, y esto es verdad y lo constato en mí mismo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nos enseña 1 Corintios 1, 26 y 27. Así que quien quiera pararse aquí no piensa que va a ser más sabio, sino que va a ser simplemente, como llama Emanuel muchas veces a mi persona, un siervo, nada más que eso. El llamado a ser pescadores de hombres
revela el propósito evangelístico del discipulado. No somos llamados solos para nuestra salvación personal, sino para ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a otros con el Evangelio Salvador. Ese es el nexo de la lección en total. Cristo empieza a predicar y llama a otros para que sigan predicando, y predicamos hasta el día de hoy. Sin embargo, los galileos escucharon a Jesús, pero no con fe salvadora. A ellos les pasaba lo que pasó a través de todo el tiempo profético de nuestro Señor. Muchos buscaban sanidades, milagros, pan material, pan y peces, como decimos muchas veces, ¿verdad? Incluso liberación política. Querían un Mesías que tomara la espada, que los quitara del yugo de los romanos, pero tenían un yugo mucho peor, un yugo que no solamente los iba a hacer sufrir en esta vida, sino que los iba a dejar imposibilitados a llegar a la vida eterna. Y ellos rechazaron el arrepentimiento verdadero y la fe en Él como Mesías prometido. Nos dice la palabra en Romanos, de manera que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no basta con escuchar. Ustedes entienden perfectamente la diferencia entre escuchar y oír, ¿verdad? La segunda pone atención, se interesa, escucha de corazón y con la mente dispuesta a estar abierta para poder aprender. No basta con escuchar externamente, debemos recibir la palabra con fe, permitiendo que el Espíritu Santo obre arrepentimiento y conversión en nuestros corazones. Esta es nuestra advertencia. Podemos asistir a servicios, leer la Biblia, conocer doctrina y aún así estar espiritualmente muertos si no recibimos a Cristo por la fe. La ley nos condena por nuestra dureza de corazón, pero el Evangelio nos libera cuando nos aferramos a Cristo como nuestro único Salvador. Y no quiero que alguien piense, chuta, ¿por qué el pastor me está diciendo todas estas cosas? Porque es la verdad, y la verdad del Evangelio. ¿A quién conminó Cristo? ¿A quién trató duramente? A los soberbios, como los fariseos. Y nosotros, a pesar de que creemos, tenemos que liberarnos aún de toda pizca de soberbia, confiar plenamente en Él. Recuerden que Él dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Así es como también, con un poquito de soberbia, el maligno va a hacer que ésta prolifere, sea creciente y muchas veces nos maneje, aún sin darnos cuenta. Así que a cuidarse. Y Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Este es el modelo de ministerio que Jesús nos deja: enseñanza, predicación y todo esto unido a la compasión. Estoy pensando, estoy recibiendo unos mensajes de una hermana, bueno, en realidad no es hermana, de una persona que le enseñé, estuvimos en unas clases y
ella me demostró en realidad que no creía en la palabra de Dios, que tenía su mente llena de filósofos, llena de pensamiento humano, y está bien. Todos hemos estudiado filosofía, todos sabemos más o menos de ella, pero entendemos que es necesaria para nuestro conocimiento, para nuestro desarrollo, para quizá poder discernir muchas cosas, pero es palabra humana. En mi rubro, por ejemplo, en la parte física, en los años 40 y 50 comenzó toda una corriente sobre la necesidad de hacer actividad física dura. En los años 70 y 80 el fitness fue fuerte, ¿verdad? Con el tema de hacer disciplinas de running y cosas por el estilo. Salieron muchos videos y cosas antiguas donde la gente hacía una actividad física frenética. Antes de eso fue incluso la tensión dinámica con Charles Atlas, ¿se acuerdan? No sé si son tan viejos como yo, pero hay toda una serie de diferentes disciplinas que han estado en boga y que después se ha dicho, no, cuidado, esto te daña las articulaciones, esto no es así, hay que hacer un más bajo impacto, hay que trabajar de esta manera y no de esta otra. Y yo, a través del tiempo, he visto cómo hay tendencias hechas por eminencias claramente, que se han ido derrumbando, han aparecido otras que también se han derrumbado, etc. Señalo esto porque así es todo en el pensamiento humano. Hay cosas que se levantan y que crecen y que posteriormente caen y vienen otras nuevas, y entonces cada vez que viene algo nuevo la gente dice, ah, maravilloso, aquí está la panacea. Pero hay algo que permanece. Y la palabra de Dios así lo dice. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, nos dice nuestro Señor. Y hago el comentario de esto porque, como decía, sigo recibiendo mensajes de ella. Por ejemplo, anoche recibí uno que decía que el Espíritu Santo es femenino. Y me mandaba toda una plática de una dama que explicaba la razón por la cual el Espíritu Santo era femenino. Sí, bien. Yo creo que en toda filosofía claramente, ¿verdad? Incluso en la de nuestros propios pueblos ancestrales, escuchamos de la Pachamama, por ejemplo, la Madre Tierra y el Padre Sol, y entonces del Padre Sol y la Madre Tierra nace todo lo demás. Y eso es lo propio, algo masculino y algo femenino, de lo cual todo crece. Y esto es pensamiento humano y es bonito. Sí, claro, podemos hacer incluso poesía como esto. Pero sabemos que todo lo que fue hecho proviene de un solo motor, de algo que está sobre todo lo que está hecho. No es de la misma materia de lo que fue hecho, sino que está sobre, porque si fuera de lo mismo, sería parte y por tanto también sería creación y no creador. Hasta desde el punto de vista físico se entiende perfectamente. Entonces Dios es algo que va mucho más allá, y Dios es espíritu. Y Cristo mismo dice que nosotros, cuando estemos en el reino, vamos a tener alguna preocupación, vamos a formar pareja, vamos a estar casados, vamos a preocuparnos del sexo, o eso no va a existir, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Claramente. Bueno, hay que escuchar un poco la palabra de Dios, pero, y a lo que voy, con pasión. Hay que escuchar
hay que entender y hay que seguir adelante. Hay muchos que se van a desviar, pero si alguno de esos podemos recoger con mucha paciencia, con mucha compasión, a mí me parece maravilloso, se los digo sinceramente, y le doy gracias a Dios por eso, cuando llegan hermanos y quieren aprender más de la palabra de Dios, cuando están deseosos de un alimento espiritual y entienden la diferencia entre este alimento espiritual y lo material donde está también la razón, el pensamiento humano, es parte de. Y le doy gracias a Dios porque puedo nutrir con ese alimento espiritual, por supuesto, en el cual yo primeramente también creo y me nutro. Y gracias a Dios por eso. Pero pido mucha paciencia y siempre mucha compasión para poder seguir tratando de buscar a otros que no quieren ser hallados. A Cristo le pasó, y por eso este juicio contra este lugar. Como discípulos estamos llamados primero a permanecer en la palabra. Nos dice Juan: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No podemos dar lo que no tenemos. Segundo, a proclamar el Evangelio. Nos dice Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada creyente es un testigo, cada cristiano un evangelista. Tercero, vivimos en arrepentimiento continuo y fe. No tenemos de qué jactarnos, al contrario, tenemos demasiado de qué arrepentirnos. La vida cristiana no es una decisión de un momento, sino de verdad un afán diario de caminar para morir en el pecado y para vivir en Cristo. Hermanos amados, la gran luz ha resplandecido. Jesucristo vino a nuestras tinieblas trayendo perdón, justicia y vida eterna, no por nuestras obras, no por nuestra bondad, sino por su pura gracia mediante la fe. La pregunta es: ¿escuchamos correctamente? ¿Recibiremos esta luz con fe salvadora o endurecemos nuestros corazones como los galileos? He aquí, nos dice 2 Corintios, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Creyendo de corazón, habiendo recibido misericordia con fe viva, salgamos también a pescar hombres para Cristo, no con nuestra fuerza, sino confiando en que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos y hermanas, que la luz de Cristo brille en vosotros y a través de nosotros todo sea para gloria de su nombre. Amén. Y como siempre los invito a orar pausada y antifonalmente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. A mí me fascina ese evangelio imperativo, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Esa es la verdad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico del ofertorio. Y
Los invito a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta misma necesidad sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna y sirva para que nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios y nunca entonces estén en ceguera y en oscuridad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en el amor con que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Asimismo, oramos por los niños de nuestra congregación y por el bienestar de cada uno de nuestros miembros. Oramos especialmente por Manuel, que está recuperándose de una nueva intervención quirúrgica, Manuel San Martín. Dios permita que esta sea para su beneficio. Oramos también por Daniela, para que siga adelante con su tratamiento y pueda volver a nosotros con la paz que Dios quiere y el gozo en su vida. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y los invito a orar con la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos el Benedicamos. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Los invito a que cantemos juntos el himno de clausura, Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, de pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Y como cada semana, Dios permita que esta que viene sea mucho mejor que la anterior, que puedan ustedes realizar sus actividades con gozo y con paz, que puedan estar en el calor y amor de sus familias y compartir siempre la palabra de Dios. El día martes seguimos con nuestras clases de seminario, el día miércoles con nuestros cultos, en la semana con clases de seminario para nuestro hermano Pedro, y también, Dios permita, esta semana, Julio, podamos seguir adelante con nuestras clases y, por supuesto, esta semana les voy a mandar la tesis. He estado con mucho trabajo, disculpen, este mes, antes de final de mes, hay que presentar los informes al Sínodo de los Estados Unidos y 1000 cosas administrativas que son las que no me gustan, pero que hay que hacer, lamentablemente, para seguir adelante como corporación y con todas las cosas legales que corresponden. El pastor tiene que hacerlas de todo, tiene que hacerlas de contador, tiene que hacer informes, 1000 cuestiones. Pero bueno, es parte de. Gracias a Dios porque tenemos la capacidad para hacer varias cosas, eso es verdad. Y lo más importante, como siempre, sigamos conectados a la palabra de Dios como la vid a los pámpanos. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, como les digo cada semana. Bendiciones de verdad para ustedes y para sus familias, a través de que ustedes sean capaces de entregarles a ellos también la palabra de Dios en toda esta semana. Gracias, hermanos y hermanas.